La aurora Grosso. boreal. Sos muy grosso ya. Ese me encantó. Mira esta. Ese es mi lugar. Cualquiera te envidia estar hablando desde ese lugar. Hola, Amado. Buenos días. Buen No, día, Abel, no Poto. podés poner esa imagen, Abel, no podés poner esa imagen. ¿Qué te Estábamos dije? discutiendo acá cosas trascendentes con David. Probando cuál queda mejor. Si no esta No, no, es más no. espiritual. No, el mar, Sí. el mar también es espiritual, por favor. Qué lindo verlos, muchachos, buenos días. Buen día. Buen día. No, mirá lo que le parece a la carpintería atrás. Está bien. Excelente. Pero tengo el carpintero acá, mirá, tengo al maestro. Eso. Mujer, ¿Qué tengo yo entonces? Yo tengo la raíz de amargura acá atrás. no, Tengo la madera que ustedes tienen que usar. el árbol de Lo la que vida. pasa- Gracias Apóstol por este tiempo, por ayudarnos a los que venimos más atrás y somos más jovencitos, aunque tenemos ganas de sabiduría. Muchas gracias por el tiempo. No, todo lo Muchas gracias. contrario. Gracias a ustedes por dedicarse a ayudarnos y entregar herramientas que tanto necesitamos porque son puntos ciegos que no hemos sabido explicar en el pasado y tampoco tanto en el presente. No hemos sabido qué hacer con el alma. Estuvimos como los malabaristas viendo en qué lugar poníamos al alma. Si la terminábamos de matar, la resucitábamos, la poníamos dónde. Y no saber encontrar eso nos impidió tener una imagen más nítida de Cristo en la iglesia. Y trajo más confusión, aunque el sentir fue correcto y la luz nos encandiló, nos dimos cuenta que nos faltaba algo fundamental en el Evangelio, que es cómo se expresa esta salvación. Claro. Y son puntos ciegos que cuando vas construyendo te los vas a encontrar, es imposible. Hoy tiene mucho más sentido, es hasta que todos lleguemos, porque vas llegando a cosas. En la construcción te vas dando cuenta de que hay un escalón que no puede faltar, que el descanso tiene que estar. Y cuando de pronto llegas a ciertos vacíos, ver que ya hay personas que trabajaron eso, te aceleran el entendimiento en muchísimas cosas, porque el tiempo de investigación que lleva cada asunto y más, estos descansos en el escalón, en la escalera que se está construyendo, te das cuenta que son puntos extremadamente delicados, que a menos que se aborden con profesionales, y hablo de este tipo de profesionales como ustedes, que no son profesionales porque tocan de oído, sino porque se han metido, han sentido la carga de poder trabajar en esto, y muchas cosas que no hemos sabido explicar, y hemos tratado de ver cómo armamos las piezas del rompecabezas con deducciones. Y eso ha sido peor que la imaginación, porque la deducción nos dejó mucho más lejos que la imaginación. Porque la deducción tenía cosas correctas, pero no tenía nada que ver con lo que Dios estaba mostrando, revelando. Pero bueno, son los riesgos que se corren en no haber visto el diseño completo. Entonces, vas, qué sé yo, tratando de ver con qué herramientas vas contando para poder hacer todo el procedimiento de transformación que se viene llevando a cabo, hasta que el Señor, por su gracia, te permite conectar con ciertas verdades que comienzan a ser más claras en la boca de algunas personas y te das cuenta que son ese socorro para seguir edificando la vida del Señor en el alma de las personas. Me era muy difícil pensar hace 4 años atrás, 3 años atrás, que Dios tuviera algún propósito con el alma. Parecía que lo único que había que hacer con el alma era matarla, anularla, descalificarla, aniquilarla. Y uno no entendía esta mezcla que se había generado en el huerto con la serpiente, esta naturaleza que se corrompió, que se mezcló, que se unió y que se intoxicó, se envenenó, y que uno piensa que solo pasó en el primer Adán, pero después lo ve reproducido en Gálatas. O sea que no terminó. Cuando no se sabe gestionar la verdad para el alma, otra vez vuelve a aparecer esa misma naturaleza, esa misma droga, ese mismo veneno. Y se nos va proyectando otra vez en la iglesia por causa de no saber cómo ministrar a la iglesia lo que puede producir eso tan necesario como es la expresión de Cristo en el alma. Y el alma otra vez se tiende a casar con lo que ya estuvo casado,
porque el alma no quiere estar sola, ¿no? Es increíble, va pasando el tiempo y ves proyectado cómo el alma no quiere estar sola y siempre va al lugar más seguro, aunque lo seguro sea Egipto, aunque lo seguro sea la serpiente, aunque lo seguro sea la mentira o el engaño, siempre el alma busca esa tendencia de querer casarse, busca amantes, ¿no? Y siempre está tratando de ver cómo no sentirse sola. Y a veces no saber esperar produce que termine otra vez haciendo alianzas con lo que no debe hacer. Y el tiempo te paga, te cobra los efectos, ¿no? El tiempo te marca, no era por ahí, ¿viste? Entonces de pronto hoy cuando escuchamos todo lo que estás hablando acerca del alma y lo estamos considerando seriamente, Abel, lo hemos charlado con David y David ha sido claro en esto también, en ponernos una carga de prestar atención mucho más todavía a lo que el Señor te había entregado. Yo hice un estudio exhaustivo de tus 2 ministraciones en herramientas discipulares, hice un estudio exhaustivo de las diferentes expresiones de las almas que presentás. Y se podrían sacar más bíblicamente hablando, pero cuando hablas de la cueva, cuando hablas de la choza, cuando tomas el tiempo para hablar de lo que se ha construido en el alma, te das cuenta que no podemos seguir. Mira, solo les cuento esto y después paro de hablar, les prometo, porque vine aquí para escucharlo a usted y ver cómo tener un entendimiento mucho más claro. Me di cuenta el riesgo que corremos en la falta de sabiduría. Cuando iba estudiando todo eso, iba orando al Señor, Señor, danos luz, lo único que veía era la palabra de la cruz. Era menos que nosotros tengamos un hacha afilada, nosotros golpeamos más al alma que hacer el corte perfecto entre lo que pertenece a la vieja creación y a la nueva creación. Y la verdad, hemos sido muy brutos. Siempre hablamos con David y con los muchachos de tener mucho cuidado a la hora de exponer la verdad, en el término de no golpear al cuerpo, de si es verdad, no hicimos las cosas bien, si es verdad, no vimos claramente, si es verdad, tampoco dedicamos responsablemente a la palabra porque fuimos fundados en el Evangelio del hacer, no en el Evangelio del conocer y transformado por el conocer, sino en el Evangelio del hacer. Entonces, si vos orabas mucho, evangelizabas mucho, discipulabas mucho, entonces eras un buen creyente porque estábamos fundados en el hacer y no en la nueva creación. Y eso nos llevó a hacer un poco todo lo que hoy tenemos. Ahora, si vos me preguntás, ¿hubo maldad en eso? No, no hubo maldad. Fue nuestro entendimiento de expresar amor. Es impresionante que Pablo llame a los corintios santos, iglesia del Señor. Aunque después vemos los procedimientos que él toma para poder presentar la palabra de la cruz, para poder hacer el corte fino, poder cortar todo eso y extraer al hombre viejo del hombre nuevo. Pero pensaba seriamente, a ver, en lo importante que es la sabiduría bien afilada, de estar bien afilados para hacer el corte preciso. Y inmediatamente vienen pasajes bíblicos como la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, llena de buenos frutos. La primera reacción de nuestra alma frente a la ignorancia de la verdad es pérdida de tiempo. Y si esa sensación de pérdida de tiempo no se gestiona en el espíritu, se transforma en una frustración que busca culpables. Y cuando vos buscas culpables te volvés un carnicero. Por culpa de este, por culpa de aquel, por culpa del otro, por las culpas de las generaciones. Y lo único que hacemos con eso es brutalmente cerrar los oídos de una generación que una persona con un bisturí científico, preparado. Yo presto mucha atención no solo a las palabras, sino a la naturaleza que habla detrás de las palabras, el espíritu que habla, con la quietud que planteás y que confrontás sistemas de pensamiento, estructuras de ignorancia, con la quietud que planteás para ir entendiendo y edificando las cosas que tenemos que deconstruir y las cosas que tenemos que construir. Porque esto es una construcción de años, de generaciones, una construcción donde recurrís a materiales escritos que eran nuestros libros, la segunda Biblia, los teníamos como nuestros referentes, la teología de Pirman, la teología de Berkhoff,
eran entre los bautistas y los pentecostales, era el apóstol Pablo II. Y de pronto te encontrás con que eso te configuró el alma para un Jesús histórico y no para la formación de Cristo en tu alma. Entonces te quedás con el hacer. Y hoy de pronto salir a hablar, y cuando David nos habló, nosotros estamos viendo lo que Dios está produciendo en David, Abel. Estamos viendo la carga, la pasión, el denuedo, la firmeza, la seriedad con que trabaja la verdad, la palabra. A eso sumado, que por gracia del Señor cuenta con una herramienta más, que no la vamos a empoderar, pero que sirve muchísimo, como es la psicología planteado ahora, desde un campo profesional con un entendimiento científico, espiritual, es un plus extra que nos gana a nosotros en términos del tiempo que estamos viviendo hoy. Pero de pronto, poder escucharlos a ustedes, poder exponernos a ustedes, nos va a dar la libertad de poder tener criterios más saludables. No sé por qué razón. A Dios le ha placido, y siempre lo hablamos con el apóstol Juan, bueno, hace como 2 meses que no nos juntamos, me va a matar. Pues siempre me acuerdo cuando ya pasó el tiempo, pero no sé por qué razón al Señor le ha placido darnos relaciones que se profundizan en todo el mundo y que de pronto escuchan lo que uno habla, pero no, y uno no las impone, uno no se presenta, respeta todas las administraciones, uno aprendió a entrar en las labores de otros sin descalificar a nadie, pero tratando de no negociar la verdad. Y de pronto a la hora de ver cómo el Señor está hablando en todas las naciones lo mismo, acerca de la manifestación de Cristo, sea hoy, mañana o dentro de un año, en el proceso de la edificación, el alma será el asunto central para tratar. En algún punto hablaremos de todo, de cómo manifestar a Cristo, el poder de la manifestación, Cristo manifestado, la segunda venida del Señor por causa de que la iglesia lo manifiesta. Todo eso en el término del discurso, por causa de la revelación, digo, es extraordinario. A la hora de la implementación, de que eso se vuelva real, no se puede sustituir el alma. Podremos discutir las formas de oración, porque en definitiva es una naturaleza, y hay gente que puede orar de diferentes formas, pero vos identificás la naturaleza. Pero el asunto del alma no se puede pasar por alto, porque es el punto donde se colocaron todos los velos. Todo lo que se ha ido construyendo, claro, cuando escuchaba la administración que hiciste acerca de los niños, que los niños no necesitan un psicólogo por causa de que tienen menos elementos de construcción en su alma, ¿entendés por qué Jesús dijo tienen que ser como los niños? No se trataba solo del creer, se trataba de un alma que tiene menos que de construir. Por eso le es más fácil creer, porque tiene menos que de construir. Y hay, bueno, no, pero listo, ya está. El próximo tiempo yo ya aprendí mi equipo de grabación, así que a disfrutar. Gracias, David, por generar este encuentro, y Abel, gracias por ser siempre tan generoso y usar todos los medios posibles para que la verdad se conozca. Lo amé de tu papá, gracias, apóstol, y de tu vida también. Gracias. De hecho, David sabe, gracias, bueno, pero gracias. Queda como adulación, pero bueno, es una parte del alma que está siendo transformada. En todos los cursos y en todas las predicaciones solemos hablar mucho del libro de la lucha espiritual, fundamento de la lucha espiritual, y siempre lo hablamos públicamente, porque para mí fue un gran disparador comenzar a entenderlo todo desde la luz, desde los herederos en luz, desde la herencia en luz. Eso fue un disparador para todos los demás. A veces hoy nos encontramos hablando por entendimiento cosas que después las veo confirmadas en cosas que ustedes también comparten, porque como es una construcción, tarde o temprano llegás. Tarde o temprano llegás, ya no tiene tanto que ver, es solo haberlo visto primero, ¿no? Pero tarde o temprano llegás a ese punto. Pero simplemente eso siempre está presente en toda la construcción, y quería darte gracias, aprovechar esta oportunidad que David nos da para poder reconocer eso. Gracias, doctor, gracias. Un privilegio poder servirles, y para mí es, sus vidas nutren, o sea, dice el apóstol Pablo que el Señor es el que da el crecimiento, pero dice
el cuerpo nutriéndose por las coyunturas y los ligamentos. Así que nos hace crecer y nos nutre en estas ligaduras, en estos ligamentos, y ustedes han sido así para nosotros, nutrición. Y yo sé que ahí David está al salto por empezar, por presentar algunas cosas, pero solamente decirle y expresarles que esto que estamos hablando, ¿dónde inicia para mí, en mi persona? Esto no lo he hablado con nadie, pero les abro mi corazón para expresarles qué es lo que a mí personalmente me ha sucedido hace algunos años atrás, cuando entrábamos en zona de presión muy alta por algunas circunstancias, creo que algunos de ustedes las conocen. Más allá de preguntarle al Señor por qué nos pasaban esas cosas, ¿no? Y tratar de autojustificarnos diciendo que uno intenta hacer las cosas bien, con intenciones buenas, y no había en ningún momento cuestionar el Evangelio, porque entendíamos que el Evangelio en ese punto no nos prometía un estado de comodidad humana, pero sí algo me cuestioné, y era por qué todavía no había experimentado la madurez que se esperaba de mí. Eso fue un disparador para mí de entrar en un indagar de cosas, de por qué, y yo creo que una de las primeras cosas que experimenté es los silencios del Señor, que después entendí que el Señor a veces hace su silencio porque está celebrando la pregunta, ¿no? En el sentido de por qué no hay mucho en nuestra generación de personas que se pregunten eso, ¿no? Es decir, ¿por qué la madurez no la hemos alcanzado? Y entré en un camino de esta pasión por alcanzar algo que no tengo, ¿no? Entonces, allí es donde comienzan a surgir los libros en Cristo, en su cruz, en su gracia, tratando de regresar a cosas que nosotros las tomamos como básicas, pero que a mí el Señor me dijo una cosa: ¿estás dispuesto a empezar de cero? Mi respuesta fue sí. Y la segunda pregunta que me hizo fue: ¿cuántas veces? Y esa pregunta me rompió, me quebró, me terminó de quebrar por dentro completamente. Creo que esa pregunta no la terminé de responder todavía, pero sí entendiendo de que hay cosas que fueron distorsionadas en el inicio, y si nosotros no tenemos esa sensibilidad de ir a las cosas en el inicio, entonces cuando yo veo que no, cuando empiezo a ministrar algunas cosas que yo estoy viviendo como grandes, como sumamente importantes, noto en mi entorno o en algunas áreas donde estoy trabajando de que esa pasión por alcanzar madurez no está instalada en la generación. Entonces ahí es donde comenzamos a ver qué tipo de evangelio han recibido las personas que no les deja anhelando la madurez espiritual. Entonces esa forma de evangelio que no les permite, entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la madurez si no la anhelo? Ese es un gran problema. O sea, si yo tengo un evangelio que no me hace anhelar la madurez porque no es tan importante, o sea, sí es importante, pero no es central. Entonces, esto es como, ¿es importante tener calefacción en la casa? Sí, pero bueno, de última te pones una campera. Entonces reemplazamos la madurez espiritual con otras cosas, porque si bien la tomamos importante, y nadie negaría que la madurez es importante, en realidad no se ha vuelto un asunto central en la forma del evangelio que hemos ministrado. Entonces acá es donde se presenta, que yo sé que son discusiones de décadas, si la salvación se pierde o no se pierde, pero estas dos corrientes de doctrinas que han permeado, y yo creo que si yo le hago esta pregunta, la mayoría de los teólogos o de los ministros se definirían por una de las dos, se pierde o no se pierde. Ambas presentan un gran problema, que si yo digo que la salvación se pierde, entonces a esa generación que a la salvación se pierde, tienen un evangelio tan fuerte en sus propios méritos y sus propias fuerzas que les queda vedada la gracia de Dios. Y eso impide la madurez espiritual en ellos. Y si yo digo que la salvación no se pierde, entonces ya la madurez no es necesaria, porque total ya
si defino salvación como que me voy al cielo y no me voy al infierno, entonces ya no necesito morar. Entonces, ambas corrientes tienen un gran problema. Entonces, ahora cuando yo comienzo a indagar sobre esto y descubro que en realidad cuando yo llevo estas preguntas al Señor y al Espíritu, entonces yo digo, Espíritu Santo, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y la respuesta que yo oigo es, ¿quién lo pregunta? Pues esa es la respuesta. O sea, el Espíritu se ve que le encanta responderme con preguntas. Me dice, pero ¿quién pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Pregunta un ser espiritual o pregunta un alma? ¿No? Entonces, y después otras preguntas. ¿Qué es para vos salvación? O sea, otras preguntas. Sí, sí, sí. Entonces, yo en un principio comencé a hablar de dos salvaciones, de la salvación del alma y la salvación del espíritu. Hoy, que voy creciendo un poco más, voy entendiendo de que no son dos salvaciones. Es la misma salvación que tiene, claro, es la misma, es una sola salvación, espíritu primeramente, y que va queriendo ganar espacio, ¿no es cierto? O sea, hoy ese es el punto. Pero quería expresar solamente de dónde proviene para mí, en mi forma, esta intención que no tiene la intención de generar ni una doctrina, ni un tema para hablar, sino que es la experiencia de querer ir avanzando en la madurez, en el crecimiento y que nos haga efectivo en la tarea que hacemos con otros, porque más allá de que esto pudiera llegar a mucha gente, mi mirada está puesta en los 20, 30 que el Señor me asignó, por decir un número, ¿no? En las personas con las que uno colabora y en uno mismo. Ay, se entrecortó un poquito al final, pero creo que se entendió la idea. ¿Es correcto o apropiado pensar en la salvación como un estado inicial, comenzando desde el espíritu y buscando esa expansión en el alma para poder ser expresada? Pero esto de haber dividido la salvación para el espíritu o la salvación para el alma, otra vez vuelve a ser un corte en algo que no tiene un corte, sino que es una mayor expresión de lo mismo. Tal vez por eso nos quedamos trabados en si la salvación se pierde o no se pierde, y nunca fuimos más allá a esta salvación tan grande que nos fue entregado. Y tengo la impresión, pero es solo impresiones hablando en estos ambientes, que la razón por la que hemos descuidado y como generación descuidamos esta salvación tan grande es porque no la conocemos como grande, la conocemos como inicial. Y no terminamos de ver todo lo que en su amplitud representa esta salvación, absorbiendo toda la liberación de todo lo que hemos construido en nuestra alma, ¿no? Entender esto así como lo estás planteando le da un marco de mucha gracia, ¿sabes? Le da un marco de mucha gracia, porque no es esto o aquello. No estamos en busca de mitos, sino de cómo el Señor va creciendo en nosotros, ¿no? Sí, sí. La verdad que me da un poquito de cosita hablar entre dos eminencias como ustedes, pero no, la verdad que qué bueno. Creo que lo he hablado con el apóstol Gustavo, también con vos, Abel, que en algún momento me dio como una especie de envidia santa o no tan santa, que yo estando entrenado en un área no poder ver tan claro como otro, que de repente no es su área, ¿no? Y hace un rato hablábamos con Abel de la necesidad de entender que nuestra verdadera profesión, nuestra competencia es ser ministros competentes del nuevo pacto. Después ser pastor, ser psicólogo, ser psiquiatra, son diferentes maneras de llegar a lo mismo, o excusas, digamos, porque en muchas situaciones la profesión ha sido una excusa para llegar a cierta gente. De hecho, sé que mucha gente me sigue para ver qué dice el psicólogo y en realidad está escuchando el mensaje de Cristo y la cruz, pero porque no hay otro mensaje. Pero creo que una gran clave es ver cómo en esta generación fuertemente esto es imparable, la verdad es imparable, el entendimiento de la obra completa de la cruz está avanzando fuertemente, y eso es lo que nos ha abierto la posibilidad de entender más profundamente la cuestión. O sea, yo vengo de varias generaciones de creyentes y como psicólogo
entrenado para considerar que también hay un aspecto espiritual. Entonces trabajo desde de la sabiduría humana, pero tomo algunas cositas de lo espiritual para colaborar. Y no, la cuestión es entender el diseño original, entender lo que se perdió en el origen, cómo el alma se configuró, porque ahí está el gran problema, el ser humano se configuró en la desobediencia, se transformó en almático, como tomando las riendas del gobierno del ser integral del hombre, y toda la configuración del alma, bueno, que tanto Abel lo has trabajado, hace que hoy el ser humano viva desde esa configuración y vea todo desde esa configuración. Entonces, incluso siendo cristiano, me especializo, me preparo, termino una profesión y sigo viendo desde la sabiduría humana, tomando principios espirituales y metiéndolo, o sea, es un error. O sea, lo que necesito entender es que la salvación, la cruz completa, no la media cruz como el ticket para ir al cielo, la cruz completa me ofrece la salvación en estos dos aspectos como planteaba Abel, pero es la misma salvación. Mi espíritu ya está completa y mi alma va a ir siendo salvada diariamente en la medida que sea absorbida por esa realidad espiritual. Entonces, ahí es donde me entró una tremenda carga en estos últimos meses de ver cuántos profesionales cristianos somos que no entendemos que estamos tratando de maquillar un alma, de mejorar un zombie, un muerto, cuando en realidad hay que darle la vacuna. La única manera que, como creo que el apóstol Juan lo dice, el potro salvaje, ¿no? Este burro indomable que tenemos que es nuestra alma, la única manera de domarlo, estabilizarlo, es que reciba la vacuna de la obra de la cruz, entienda la realidad de la cruz y viva esa realidad. Entonces, no es que yo agarro del libro y digo, este tiene un problema de ansiedad. Miren lo que hace la psicología. Te dice, por ejemplo, vos tenés en tu cabeza, empezás a ponerte ansioso, empezás a ponerte obsesivo, tu mente empieza a generar preguntas hipotéticas, entonces la misma mente empieza a generar respuestas catastróficas. Es un círculo vicioso de preguntas hipotéticas, respuestas catastróficas. Entonces, ¿qué dice la psicología? Vamos a frenar un poco, vamos a cuestionar la mente, vamos a pensar, porque en esa situación, por ejemplo, estoy dando solo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona la mente? ¿Qué hace la mente en ese estado, ese círculo vicioso? No puede diferenciar la línea entre lo posible y lo probable. Entonces, ¿es posible, no sé, salgo a la calle y que me choque un auto? Sí, es posible. ¿Es probable? No. Muy pocas veces pasa. Voy por la vereda, cruzo las calles en la esquina, pero ¿qué pasa? La mente alborotada confunde el posible con probable, entonces todas las respuestas son, no, me van a echar, me voy a morir, y empieza el pánico. Bueno, por dar un ejemplo entre miles que podemos dar. Entonces, es insuficiente, o sea, la sabiduría humana sí, te ayuda a cuestionar, te puede llevar a, por ejemplo, controlar la respiración, tomar el control de los pensamientos, pero siempre estamos hablando de un pensamiento básico, humano, mirando lo temporal. Ahora, lo que me ha pasado en estos últimos tiempos, que me fui reconciliando, bueno, el apóstol Gustavo lo sabe, fui desafiado también por el apóstol Juan, por Abel, varias veces hace unos años a amigarme con la profesión, y cuando me empiezo a amigar con la profesión me encuentro hoy con todos mis pacientes trabajando desde esta manera. Ok, vamos, esto es la realidad, porque encima la mente funciona desde la percepción. Solo percibe la realidad. Ahora, veamos la realidad de Dios. Es un absoluto. Entonces, es más que controlar el pensamiento o salir de ese círculo vicioso de preguntas hipotéticas y respuestas catastróficas. Es ver la realidad espiritual. Yo ya fui amado, ya fui bendito, ya fui escogido, ya fui salvado, fui justificado, no hay condenación. Entonces, pase lo que pase en la realidad natural, en mi realidad interna nada cambia. Y me encuentro con que mi trabajo de la profesión es más un discipulado con mis pacientes para que vean la realidad espiritual, que trabajar realmente desde la sabiduría humana, aunque la entiendo y sé cómo funciona la mente, es discipularlos para llevar su alma a ver la realidad espiritual. Y desde la psicología humana estar meses, años, y no llegar nunca. Ahora, lo que más me carga y me entristece es una generación entera de cristianos profesionales que no ven lo que se perdió en el origen, no entienden la obra de la cruz y se paran. Entonces, 8 horas en su consultorio están trabajando solo el alma y el domingo van, al fin de semana se dedican a lo espiritual. Y ahí es, creo que, donde
necesitamos instalar fuertemente, y me alegra mucho esta reunión de esta mañana y todas estas charlas que hemos estado teniendo con Abel, porque creo que es muy necesaria, y corríjanme si estoy equivocado, instalar esto como un criterio corporativo y no como una opinión de Abel, o una opinión mía, o una opinión de... Porque le decía a Abel hace un rato, alguno me ha preguntado, pero Abel habla mucho del alma y él es psicólogo. O sea, empezamos a desprestigiar a la persona porque Claro, tal cual. como que es una opinión de Abel. No, no es una opinión de Abel, está en las Escrituras, lo estamos viendo como cuerpo en toda la tierra, esto es imparable. Ahora, adhiero, amado papá apóstol, que necesitamos, y yo he aprendido y estoy aprendiendo en este tiempo a sacar, guardar la espada de Pedro, ¿no? A salir a cortar oreja, y desde el amor y hacer preguntas, y como dice Pablo, poner a consideración y que Dios te dé entendimiento, pero poner a consideración. Y si lo hacemos como cuerpo, no como una persona, sino como un diálogo entre muchas personas dentro del cuerpo, creo que tenemos más posibilidades de que esto se instale fuertemente en esta generación. Y si hay una generación que se hace preguntas, como decías Abel recién, vienen las respuestas, obviamente. Llegamos a ciertas verdades porque deseamos, como dijo Abel hace unos momentos, deseamos hacer las preguntas correctas. ¿Cómo alcanzo madurez? ¿Cómo es que todavía esa madurez no está? Claro, el alma tiene que desear y pensar en estos dos aspectos del alma. El alma como una María postrada, que sí quiere, y el alma como una Marta ocupada para esconder su deseo de perder el gobierno. No quiero perder el gobierno, no quiero ir porque no quiero perder el gobierno. Y creo que a la hora de construir esto que creemos que el Señor lo está activando dentro tuyo, David, necesitaremos identificar verdaderamente quiénes tienen en lo profundo de su alma el deseo de entenderlo. De verdad anhela con todo su ser que Cristo sea formado en su alma y que de verdad el Señor encuentra cabida en ellos. Esta palabra se implanta con mansedumbre en vuestras almas, dice Pedro, ¿no? Santiago, que es plantada con mansedumbre, no con violencia. Si no terminás violando con la verdad, y la verdad se planta con la bondad, se planta con mansedumbre, donde siempre las preguntas no son para aprender, sino para cuestionar. Eso va a trazar una generación que necesita respuestas genuinas acerca del alma. Abel, honestamente agradecemos al Señor que haya respondido al Señor desde los años pasados a entrar en esta verdad, pero honestamente hablando, es imposible, por lo menos desde la lectura que tenemos hoy, considerar una expresión nítida de Cristo sin que el alma sea verdaderamente configurada otra vez. Es imposible. Cuando escuchábamos al apóstol Juan en 2018 hablar en Lanús acerca del alma, no logramos verlo claramente, porque también era como una batalla mental, el ambiente, todo era una batalla, había mucha hostilidad, entonces no se podía ver claramente el mensaje. Esto no descalifica la verdad que se presentó, simplemente digo que en aquel momento era más difícil entender lo que el Señor nos quería mostrar en relación al alma. Pero cuando de pronto en un ámbito de mucha tranquilidad, de mucha paz, sin tener personas en el auditorio luchando, tener las herramientas discipulares, lo que fue provocando es que en ese ámbito de paz, de estar relajado, se pudieran tratar asuntos que hoy lo vemos en la búsqueda de la nitidez de su persona en esta generación, necesitan ser expresados desde esa expresión natural llamada tranquilidad, pero internamente reposo, desde ese reposo. Lo que produce el alma, la configuración del alma, es ver lo natural. Entonces, tanto la persona que está luchando con su alma como el profesional que trabaja con el alma, solo está viendo lo que el alma le muestra como realidad, por las evidencias. Suelo hablar de Jairo, ¿no? De la hija, que tenés las dos opciones. Si gestiono desde el alma y me dicen murió, no molesta al maestro, me voy a enterrar a mi hija. Si gestiono desde el espíritu, creo la palabra, solo duerme, y hoy estamos hablando de Jairo. Entonces, el tema es que como desde la profesión, como vemos solo las evidencias, entramos en buscar respuestas desde ese lugar.
Entonces, por ejemplo, decimos, trabajo desde la familia porque es lo más parecido o más se acerca a la espiritualidad. Otro dice, trabajo desde la cognitiva porque trabaja todo cómo se forma el pensamiento y le ayuda a la persona a cambiar los significados en su mente de las cosas y cambia su vida. Otro se pone más espiritual y te dice, no, si vamos a considerar lo espiritual, veamos qué pasa con la operación de la iniquidad de los demonios, porque la depresión, por ejemplo, es un espíritu demoníaco, y empieza a haber una ensalada de abordajes, pero siempre desde el lado de la sabiduría humana, desde el lado de ver lo natural. Yo puedo ver la historia de una persona así, en su alma tiene su papá, su mamá, su abuso y todo, pero en el espíritu, cuando se unió a Cristo, esa historia no existe más. Entonces, Claro. ¿desde dónde voy a gestionar? Y esa es mi carga, como que dividimos el espíritu y el alma, está bien, en el espíritu está todo bien, pero mirá, el alma, y vemos no, pero mirá, está luchando, mirá, tiene pánico, mirá, no puede manejar una adicción, no, pero mirá, esta tarde entré a internet y no pude manejarlo. Pero mirá que la realidad espiritual es que estás crucificado, tú no sos más esclavo del pecado, o sea, para Dios, y él le pide a Dios, ayúdame a sanar esto, a solucionar esto que no lo puedo manejar. Y Dios le dice, tu problema no existe. O sea, la mente te muestra las evidencias, y lo he dicho en algunos de los vivos de estos días, que no, a veces somos cristianos y le damos más poder a lo que mi alma me dice como una percepción que a Dios que digo creer que me presenta un absoluto. Te amo y nadie te puede separar de mi amor. Y el alma te dice, no, nadie te quiere, nadie te acepta, estás rechazado. O sea, y de igual a igual peleando. Hay una operación insustituible, porque si bien hay una demanda de construcción, hay una operación insustituible que es la experiencia con la cruz. Así es. Podemos enseñarle al hombre viejo a reconfigurar su alma, pero en realidad nunca va a experimentar la nueva creación. La operación de la cruz es insustituible para poder comenzar un proceso de reconfiguración conforme al diseño original. Tengo la impresión de cuánto necesitamos llevar a esta generación. Sí que es el Espíritu Santo, porque no hay otra forma, porque nadie puede producir la cruz en otra persona. Ya se intentó y lo único que reprodujimos fue el cristianismo perseguidor de cualquier otra religión, ¿no? Los cruzados. Pero esta experiencia de la cruz es insustituible para que ciertas verdades se vuelvan real, porque a nuestra mente le es locura de verdad ciertas realidades que la naturaleza espiritual nos propone, nos ofrece, y son reales desde ese ámbito. Pero no se pasa a ese ámbito por una configuración primero, se pasa a ese ámbito por una experiencia, la experiencia con la cruz. Y desde ese lugar comienza un proceso de reconfiguración. Si no, tengo la impresión que puede ser como poner vestidura nueva en paño viejo o un paño nuevo en vestidura vieja. Claro. Bueno, ustedes conocen la Biblia, así que me quedo tranquilo con eso. Claro. Sin esa experiencia, todo es como un remiendo, ¿no? Continuo de verdades escriturales. Y el alma es especialista en buscar recursos espirituales, pero no perder el gobierno. Claro. El alma es especialista, como lo decía recién David, el alma es especialista en buscar verdades espirituales, pero sin que se toque el gobierno. O sea, no tengo problema en buscar en la Biblia. De hecho, Satanás no tiene problema de usar versículo bíblico. Claro. Siempre que no se toque su gobierno en el interior de las personas. Claro. Por eso, el punto al que iba es que esta persona la voy llevando a ver la cruz, a ver la obra completa de la cruz, claro, empieza a tener una experiencia, pero todo el tiempo es muy fuerte. De hecho, ayer tuvimos a la mañana una sesión y le viene su experiencia, su historia, claro, y hay una guerra permanente, y ahí veo lo terrible del alma. Se pone de igual a igual a Dios a pelearle, desde los supuestos y las percepciones que pueden... Si hoy sacamos un tema, tenemos 3 percepciones diferentes, tenemos 1000 personas, 1000 percepciones diferentes. Pero la realidad de Dios es absoluta. Es así. Entonces, clave, por eso, qué bueno que dijiste esto, Gustavo, la cruz, el entender la cruz, entender el nuevo pacto, entender
la verdad presente en la que estamos, creo que es la base para trabajar todo lo demás. Entonces, desde ahí es que creo que se abren dos caminos. Entonces, seguir avanzando por el lado de establecer esto, establecer en esta generación toda la necesidad de la madurez del alma, porque ahí está la gran dificultad de la profesión. Si la profesión no considera eso, solo está mejorando a Adán. Yo creo, David, Matizando si me muerto, dejas un aporte, no sé, tengo, Sí, se corta un poquito, no se escucha. se corta un poco, a ver si apago un ratito la cámara, a ver si me oyen mejor sin cámara, a ver, ¿me oyen mejor ahí? Deben estar ¿Ustedes todos. me Ahí oyen se ahora escucha bien? sin corte. Ah, perfecto. Entonces, yo creo que acá hay una clave, David, con respecto a pensar en los profesionales de la psicología, es saber cuál es el objetivo. O sea, yo sí creo que el Evangelio y la vida espiritual produce una sanidad en el alma. Esto lo dijo Isaías, lo recogió Jesús y lo repitieron los apóstoles en Hechos, cuando habla Jesús dice Mateo 13:15 y también Juan lo rectifica, lo recopila. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, con los ojos se han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, no oigan con los oídos y con el corazón entiendan, o sea, está hablando del alma, con el corazón entiendan y se conviertan, la conversión es algo que se experimenta en el alma, y yo lo sane, termina diciendo. O sea, yo lo sane es la conclusión. Ahora, el punto es que si yo tengo un profesional cuyo objetivo es la sanidad del alma, entonces ahora lo que nos separa es el objetivo. Porque una cosa es la madurez espiritual y otra cosa es la sanidad como fin. Entonces, no siempre sanidad del alma significa madurez. Alguien puede estar saludable en sus emociones, por ejemplo, pero no estar manifestando el fruto del espíritu. Y yo creo que si yo me encuentro, o sea, si vos hoy te encontrás con un profesional que te separa profesionalmente, por ejemplo, la manera de entender la psicología, la corriente que utilizan, las herramientas, pero, y aún supongamos que nos separaría la manera de entender el Evangelio para irnos a un extremo, pero el objetivo que buscamos alcanzar es el mismo, tarde o temprano nos vamos a encontrar en el mismo punto. ¿Por qué? Porque todos nosotros nos encontramos con las, entre comillas, frustraciones de lo que no nos funciona. Entonces, al menos que lo neguemos y al menos que nos conformemos con que nos funcionen las cosas naturales, pero no las del espíritu, vamos a cuestionar lo que estamos haciendo y decir, che, no, estoy haciéndolo mal. Entonces, si un psicólogo dice, me va bien porque tengo muchos pacientes, pero no sea sincera y dice, me va mal porque mis pacientes realmente no están progresando, entonces, bueno, ahí ya nos separa un entendimiento de la vida misma. Ahora, si yo encuentro un psicólogo que es cristiano, pero habiendo entendido el Evangelio, su búsqueda de madurez espiritual, y su entendimiento propio, no en función de sus pacientes, sino su entendimiento propio de que la única recompensa que serán reconocidas a nuestro favor el día del Señor es nuestra colaboración con la madurez de las personas y de nuestros hermanos. Entonces, si él no busca esa recompensa, entonces es insalvable la distancia. O sea, es insalvable. No hay manera de salvar esa distancia y es mejor que nos separe, porque aunque yo esté al lado de una persona muy cercana, que me quiere, que me oye, y uno dice, lo tengo al lado, pero el objetivo es diferente, tarde o temprano nos separamos. Entonces yo creo que lo que tendríamos más bien que buscar es decir, ¿cuántos profesionales hay que realmente anhelan ver en su propia vida la madurez espiritual y en las personas con las cuales trabajan? Porque, a ver, el apóstol Pablo hacía carpas, y vos, David, como profesional, tratás, yo te lo dije alguna vez hace algún año, un poco de tiempo atrás, vos como profesional sos psicólogo, vos podés sentarte como un profesional. Ahora, si el apóstol Pablo, cosiendo carpas, pudo disipular a Priscila y Aquila, esa es la manera de entender la profesión. No es que
yo quiero hacer de todos mis pacientes un hijo de Dios. No, yo digo, mientras estoy cosiendo carpas, el Señor quizás me haga encontrarme con uno o dos o tres o quizás todos, pero que el Señor les está depositando fe, los está llamando al entendimiento, entonces que cuenten con las herramientas. Yo sin lugar a dudas creo firmemente que el Evangelio nos ofrece herramientas de alta calidad que todavía la psicología no las ha alcanzado. No sé si alguna vez las alcanzará. No, Pero esto es como viajar en el tiempo y decir, qué sé yo, traigamos psicología del año 3000, porque realmente el apóstol Pablo utiliza herramientas. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo concreto. Cuando el apóstol Pablo dice 1 Corintios 3:14, dice, si permaneciere la obra de cada uno sobre edificó, recibirá recompensa. Claro. Ahí está conectando la salvación del alma con las recompensas eternas. O sea, si lo que yo construyo en mi alma refleja a Cristo, voy a recibir recompensa. Claro. Dice, si la obra de cada uno se quemara, él sufrirá pérdida, y ahí va a decir, si bien él mismo será salvo. O sea, ahí está conectando con la salvación el concepto de la edificación. ¿Por qué dice si bien él mismo será salvo? Porque se refiere al Espíritu. Entonces, esto, desde un punto de vista psicológico, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la conciencia de la persona. ¿Quién soy yo? O sea, se va a perder mi alma, pero yo voy a ser salvo. Sí, ¿yo quién? Mi espíritu. Cuando él dice él mismo será salvo, se refiere al espíritu de la persona. Pero sí, todo lo que no expresó de Cristo y construyó eternamente en su alma, se perderá. Ahora, perdón, cierro la idea. El punto es esto, que si nosotros como ministros no entendemos este punto, porque creo que estas cosas se discuten entre los que han alcanzado madurez, ¿no? O sea, mi discusión entre los que han alcanzado madurez, o por lo menos en mi persona, la medida, creo que pasamos de jardín de infante a segundo grado, pero sí creo, por ejemplo, este punto de cuando el apóstol Pablo dice en un momento, dice, conozco a alguien, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ese pasaje es clave con respecto a este. Dice, conozco a un hombre, y ahí habla en tercera persona, ¿no? Habla en tercera persona, esto es 2 Corintios capítulo 12. Conozco un hombre, dice, hace 14 años, que fue cuando se le reveló Cristo. Claro, parece que está hablando de Cristo, pero está hablando de él en Cristo. Entonces, está hablando de su ser espiritual. Por eso dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y habla en tercera persona. ¿Por qué? Porque él es consciente de que es su alma la que está escribiendo. O sea, no es el ser espiritual el que escribe una carta, es el alma la que está escribiendo. Por eso no dice, yo fui llevado al tercer cielo. No, yo no fui llevado al tercer cielo. Conozco un hombre que fue llevado, y es él mismo el ser espiritual. Pero el punto es que yo no puedo escribir una carta apostólica si mi alma no fue transformada. Pero miren la humildad y de la construcción de esta conciencia. O sea, esto es alta tecnología. Esto es alta tecnología. Cómo él está entendiendo que la conciencia que está escribiendo la carta es del alma. Es del alma. Pero él dice, fue arrebatado al tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso donde oyó cosas inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Por eso está hablando de él mismo. ¿Por qué? Porque su gloria, la gloria del alma, es el ser espiritual. ¿Cómo yo me voy a gloriar de Cristo? No, de Cristo no me puedo gloriar. Yo me puedo gloriar ¿de qué? De la vida del ser espiritual de la cual soy portador. Entonces, para ser más específico, esta conversación que nosotros estamos teniendo es una conversación de almas.
Es una conversación de almas, no es el espíritu. Entonces, nuestro espíritu se comunica con de otra naturaleza. Por eso no podemos nosotros construir nada espiritual sin el alma. Claro. O sea, no podemos construir nada espiritual sin el alma. O sea, es el alma. Y esa evidencia del apóstol Pablo diciendo es una evidencia contundente, porque su entendimiento de esta dinámica entre el ser espiritual y lo que se construye en el alma es un entendimiento claro, y esto está permeado sumamente en todas las cartas apostólicas. La manera en que el apóstol Pablo habla de las emociones, de la memoria, de la identidad, La mente, los pensamientos. de la mente, de los pensamientos, de las voluntades, O sea, a mí me parece que lo que el apóstol Pablo habló de las voluntades es maravilloso. En el año, no sé, 100 después de Cristo, o sea, estamos hablando de inexistente, ¿no? Sí. Ahora, Abel, qué bueno que digas esto, porque, y ahí está mi carga, yo me identifico 100% con lo que vos decís, y veo claramente estos dos caminos con los dos objetivos. Uno, buscando trabajar en el alma como fin en sí mismo, para que mejore el alma desde lo humano y natural, y el otro, buscando el camino a la madurez. Ahora, yo estaba en ese otro lado, pero por ignorancia. Cuando el Señor me empieza a abrir los ojos a ver su realidad, obviamente previo grandes humillaciones y todo lo que lleva al alma a quebrarse, ¿no? Y a soltar las riendas, es que hoy puedo ver y empiezo a ver cada vez más claro, y va a ser hasta que el Señor venga, ¿no? Pero tengo una fuerte carga, porque debe haber muchísima más gente como yo, como todos nosotros, que puede ver que está haciendo algo por ignorancia. Ahora, Claro, claro. el que lo elige porque tiene prestigio, porque la autoayuda, porque el coaching, por lo que sé, porque te da nombre y dinero, bueno, cada uno hará lo que quiere, pero mi carga es instalar en esta generación lo que Dios nos ofrece, el recuperar lo que se perdió en el origen, y la tecnología de la cruz, el evangelio, que nos permite eh, la madurez del alma como fin. Aunque muchas cosas en lo natural puedan que no mejoren, porque cuando avanzás a la madurez ya después te da igual, digamos, lo disfrutás, pero si no, estás disfrutando el fin en sí mismo, que es el avance del propósito eterno, ¿no? Entonces creo que hay, así como, digamos, ir instalando esta pregunta, va a ser de las dos maneras. Lo que estamos, porque el punto, mi carga es el abordaje del alma. Un abordaje del alma es desde lo natural y lo profesional, y el otro abordaje del alma es desde las herramientas espirituales y la propuesta del Evangelio, que es la madurez. Que toda la realidad del espíritu se absorba el alma, ¿no? Y seamos conformados en nuestra alma a la imagen de Cristo. Y ahí es donde veo, y lo hemos hablado con Abel y le he comentado a Gustavo, la trampa del enemigo, ¿no? Así como tentó a Eva, que sus sentidos sean tentados. Entonces, ¿qué nos ofrece el sistema, la psicología o la iglesia institucional? Puentear a Cristo y tener herramientas, cosas que parecen espirituales, pero no forman el alma sin Cristo, no conforman el alma a la imagen de Cristo. Pero mucho, y yo lo he hecho porque yo usaba consejería, principios bíblicos, hasta Romanos 12:2, de cambiar la manera de pensar para pensar como Cristo, pero desde las herramientas humanas, puenteando a Cristo. Es muy sutil, pero era ignorancia, no lo hacía como Pablo persiguiendo la iglesia, era un celo de Dios. Pero el gran punto es ver a Cristo. Entonces, ¿cuál es mi carga? Llevar a todos a ver a Cristo. Hay un fuerte trabajo a nivel pastoral, que lo estás haciendo, Abel, lo estamos haciendo, y Dios está levantando fuertemente esto en esta generación, de ver a Cristo, ver la obra de la cruz. Pero tenemos que de alguna manera ir desafiando a los profesionales a hacerse la pregunta: ¿estás gestionando con el objetivo del alma en sí misma, o que tu profesión sea una excusa para que el alma de las personas, como decías, ¿no? Priscila y Aquila sentada con Pablo. Qué bien que lo expusiste. Pero insisto, mi carga es la ignorancia. Muchos que ignoran y tienen el objetivo equivocado. Y el abordaje del alma desde el entendimiento de la obra de la cruz, consumada de la cruz. No sé qué título, pero que poner a consideración, porque me pasó, cuando se me puso en consideración, me empecé a hacer preguntas y hoy estoy viendo más claro. Tengo una cuestión para presentarles, que es
el hecho de considerar el alma como algo solitario o como parte del ser espiritual. De la generación que yo vengo, se encargaron muy bien, bajo la ignorancia, proponer un mensaje muy malo llamado lo almático. Y hoy entendemos que lo almático es ese gobierno de la carne. Pero se habló y se asoció que todo lo que pertenecía al alma, por ejemplo, en algunos ambientes decir que esta charla es almática, no almática, en el alma, que no es lo mismo, tiene un sentido. Nosotros entendemos que es en el alma como una expresión del ser espiritual, porque el ser espiritual absorbió la integralidad por el Evangelio. Ver cómo se puede trabajar que ya desde el inicio no se aísle al alma, porque ya aislamos al espíritu antes y solo fuimos espíritu. Entonces lo espiritual era el que vivía en el espíritu. Pero el ser espiritual que plantea el Pablo, o andar en el espíritu, es el ser espiritual, es el ser inclusivo, es el ser que integra absolutamente todo, gobernado del espíritu, pero lo incluye todo. Entonces para nosotros el ser en el espíritu era anular las emociones, no expresarlas. Claro. El andar en el espíritu tenía que ver con no pensar, y no todo lo contrario, que tenía que ver con algo mucho más profundo, de cómo él absorbe nuestros pensamientos. Pero digo, ¿cómo podríamos armar, y esta es la cuestión que les planteo, cómo podríamos armar algo que no aísle al alma, sino que sea inclusivo en el orden divino? Y digo esto porque lo quiero traer a la mesa ahora, para poder charlarlo. Desde lo eterno, el alma tiene un alto nivel de propósito, porque no se puede expresar si no es por el alma, si no, no sería alma viviente, ¿no? Pero es visto desde lo eterno. Si nosotros pudiéramos hoy considerar seriamente el hecho de pensar un nombre inclusivo que permita que veamos al alma dentro de un ser pleno, dentro de un ser integral, y no de algo aislado, puede ser que logremos ya desde las bases producir una inquietud en aquellos que están buscando una respuesta. Instalar. Desde este propósito. Propongo esto como cuestión, pero que nos permita, sí, a nosotros garantizar que la construcción se está entendiendo. Porque tarde o temprano se va a entender, solo que lo que se demora en entender se deja más confusión en el camino. Pero tengo la impresión que si no hacemos la construcción, muchas verdades caen en tierra, porque como a esto se llega. Yo me cansé de pasar videos, de pasar libros, de pasar predicaciones, me cansé de pasar en el sentido correcto, de que hay un proceso que es inquebrantable, que hay verdades que te quedan demasiado alto si no llegaste a eso. No sé si se entiende la expresión. Si llegaste a eso, te das cuenta que eso tiene valor. O sea, yo hoy tengo acá en casa un gimnasio, donde hago entrenamiento, donde voy trabajando para cuidar mi cuerpo, para no caer en la desidia física por causa de estar todo el tiempo sentado, de que mis articulaciones no se me sequen. Entonces tengo que hacer. Me doy cuenta que hay ciertas herramientas que a mí no me sirven. Me doy cuenta que me queda demasiado alto. Pero cuando llegue a esa estatura de entrenamiento físico, sé que me va a ser importante. Hay ciertas verdades que lo he visto, no es una verdad absoluta, es simplemente lo que he discernido. Hay ciertas verdades que las pasamos por alto y las descalificamos y hasta nos parecen innecesarias porque no hemos llegado hasta ahí. Pero podemos trabajar para poder llegar ahí. Y este es un asunto que en un ámbito profético como este, en términos de poder discernir los próximos días, podemos ir trabajando para que se lleguen a este entendimiento, al valor que se tiene en este entendimiento. En estos últimos 4 meses he pasado mucho más tiempo en oración y en investigación acerca de la cruz. He estado orando al Señor, pidiendo al Señor, muéstranos, no desde mi provisión personal, sino desde el propósito eterno, qué pasó en la cruz. Porque yo resuelvo la cruz muy rápido, me perdonó mis pecados, me limpió con su sangre, me liberó de los demonios, me sanó de mis enfermedades con su llaga, y fui trasladado del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
eso como provisión personal. Desde el propósito eterno, ¿qué es la cruz? Porque me doy cuenta que la palabra nueva creación y vieja creación no tienen sentido a menos que vea la cruz desde el propósito eterno. Él no estaba pensando solo en perdonar mis pecados, sino introducirme en la nueva creación. Entonces son palabras que hasta que uno no va construyendo ciertos entendimientos en el Señor, te das cuenta que te quedan demasiado grandes. Son como, respetamos con David que digas que estás en el segundo grado, pero no nos mate a nosotros, porque nosotros ni siquiera llegamos a prejardín. O sea, no te tiré tan abajo porque nosotros no entramos ni siquiera a quinto grado, y una vez que pensamos que llegamos a algo, nos matás de una, pero está bien, nos hace bien al alma. Pero digo que podemos trabajar esto porque tengo la impresión que vamos a encontrar muchos santos que están en el campo de la psicología, y digo esto porque tal vez sea una de las profesiones más requeridas junto con la economía, sea una de las profesiones más fuertes, que los problemas están dándonos a entender que no estamos resolviendo el alma, no lo estamos resolviendo, ni en la iglesia, y ni tampoco mucho menos en la sociedad. Entonces, es un entendimiento que viene en tiempo oportuno. Es un entendimiento. Si yo le regalara hoy un libro, no sé, de ciertos temas de medicina de último año, a mi hijo David, que tiene 15, me decía, gracias, papi, la tapa está espectacular, pero la va a dejar guardada, porque todavía no llegó el proceso de poder leerlo. Hay ciertas cosas que si no llegamos a eso, van a seguir estando guardadas hasta que lleguemos, ¿no? Pero podemos ser intencionales en trabajar en esto, podemos ser intencionales en ir trabajando. En lo que resta de este año, voy a seguir compartiendo acerca de la cruz, viendo la cruz desde el propósito eterno, para que nos lleve al estado más profundo de vergüenza y gozo al mismo tiempo. De vergüenza de todo lo que intentamos hacer sin Él, de vergüenza de todas las buenas obras que intentamos hacer sin Él, para que eso nos lleve ahora al segundo lugar, que entiendo, pero es mi impresión ahora, los próximos tiempos puede cambiar, en términos de exactitud y precisión, que es entender lo que pasa en el alma después de la experiencia de la cruz. Nosotros hemos cometido el error que toda reforma comete al principio, que es reproducir un lenguaje, que es reproducir un vocabulario y no la experiencia, que es lo que va a generar que el vocabulario sea la expresión de una naturaleza. Entonces, hemos intentado, y me llamo a mí a la responsabilidad de esto, hemos intentado reconfigurar al alma caída, dándole herramientas del nuevo sin la experiencia de la sepultura. Claro. El alma no se vació, el alma incorporó, entendimos como renovación, adquisición de información, y no los códigos de la tecnología de esta naturaleza que nos habita. Entonces lo que hicimos fue adquirir más conocimiento, pero el monstruo seguía ahí. Y el monstruo no tenía problema de quedarse recibiendo una nueva enseñanza, siempre y cuando no se toque su gobierno. Entonces, tal vez esto sea disparatado, para mí tiene mucho sentido, se los aseguro, pero ustedes que ven más pueden ayudarnos a poder acomodar a algunos jugadores. Tal vez tengamos demasiado defensor en la delantera y nos volvemos a equivocar, pero ustedes ayúdenos a verlo un poquito más claro. Pero de verdad... Estoy hablando a vos, Abel, ¿eh? que nos permita llegar no a un escenario de información, sino una desesperación. Porque el que se hizo todas las preguntas, cada prédica es una respuesta que se la come viva. Cuando no te hiciste las preguntas, las prédicas no te resuelven nada. Entonces, trabajar en el Señor por su gracia, por su verdad, por esta estación maravillosa,
de seguir yendo a la cruz como administración. No estoy hablando de todo lo que va a administrar Abel, solo de la parte que nos tocó como administración al cuerpo de Cristo, de llevarle ese punto por el Espíritu intencionalmente, como arquitectos, ¿no? Porque como arquitectos no podemos decir que el Espíritu Santo lo haga, porque nosotros le colaboramos a Él. Nuestra medida de entendimiento le colabora a Él, para dejar un ambiente, para dejar una pregunta gravitando, donde cuando esto repose, sea verdaderamente un proceso de redescubrimiento de lo que nos habita y que es parte de nuestra naturaleza y no lo sabíamos. Yo realmente creo que la única manera de que experimentemos una transformación en el alma y que el alma se reconfigure o sea gobernada por el Espíritu es con la palabra de la cruz. O sea, el evangelio que oímos es el que hace el clac definitivo y es constante. Por eso yo siempre he insistido que el evangelio no es algo que oímos para recibir a Cristo, sino que es algo que debemos oír todos los días. O sea, creo que el trabajo va a seguir, o sea, más allá de esto, no es que vamos a dejar el mensaje de la cruz para hablar del alma, sino que es cómo hacemos que la palabra de la cruz produzca su efecto en el alma, ¿no? Y a mí me ha servido esto que me ha dicho Apóstol, creo que me ha ayudado también a crear un vocabulario, porque yo he notado que el Apóstol Pablo, cuando se refiere al ser espiritual como entendiendo al ser espiritual como la vida eterna en nosotros, esa naturaleza eterna, él usa la palabra espíritu, ¿no? Por ejemplo, cuando dice para que su espíritu sea salvo el día del Señor, ¿no? O cuando habla de las doncellas en 1 Corintios 7:34 dice que se ocupa tanto en el cuerpo como en espíritu. Pero cuando él habla del hombre espiritual, el hombre espiritual, a diferencia del hombre carnal, allí el hombre espiritual incluye el alma. Cuando habla del hombre, por eso cuando preguntaba recién cómo podemos involucrarlo como un todo, cuando el apóstol Pablo habla del hombre espiritual, incluye al alma. Si se refiere solo al espíritu, dice espíritu. Pero cuando él dice el hombre espiritual, lo que se refiere es al alma gobernada por el espíritu. Por eso la diferencia, dice, son carnales, le dice, aunque eran salvos. O sea, en términos teológicos, ellos habían recibido a Dios, tenían fe en Dios, pero dice, sois carnales, entonces esa es un alma configurada a la vida humana, a la vida natural. Pero cuando él habla del hombre espiritual, entonces, si se quiere y si quisiéramos nosotros buscar un vocabulario que lo incluya, yo preferiría usar la expresión ser espiritual para referirnos al espíritu, pero hombre espiritual para referirnos a la globalidad y al resultado de un alma que ya está conectada y alimentándose de la vida espiritual. Aunque él no usa la expresión ser espiritual, sino que directamente usa la palabra espíritu, el espíritu, su espíritu, ¿no? Él usa su espíritu, el espíritu, ¿no? Pero cuando él se refiere al hombre espiritual, creo que lo que se hace es incluir al alma como un todo, al hombre como un todo, inseparable, ¿no? Pero configurado a la vida del espíritu. Y hombre carnal también a un todo, porque el hombre carnal que tiene vida espiritual, sí, pero tiene un alma absolutamente absorbida y gobernada por el mundo, ¿no? Ajá. Sí, sí, excelente. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso me acuerdo de 1 Tesalonicenses 5:23 cuando habla del ser integral, ¿no? Todo su ser. Y ahí es donde creo que hay dificultad. La gente no sabe cuál es la diferencia. Como hemos hablado, por ejemplo, mucho de salvar almas para Cristo, no sabemos diferenciar que el alma es el ser humano, digamos, como el alma viviente, pero en realidad es un ser integral compuesto por espíritu, alma y cuerpo, indivisibles. No podemos matar uno porque se muere el ser humano,
como el que muere cerebralmente, le pones un corazón artificial, una máquina que le bombee al pulmón y se mantiene vivo, pero está muerto, o sea, no. Matar el alma o no entender la diferencia. O el otro día hablábamos con Vladimir Santander, seas prosperado en todo como prospera tu alma. Y el cristiano promedio no sabe si se refiere a crecer espiritualmente, qué significa, ¿no? Y en realidad es todo esto, ¿no? De entender la madurez de madurar en el alma, ¿no? Que el alma sea absorbida por la realidad del espíritu. Entonces, por ahí palabras como decías, Abel, el ser espiritual o el hombre espiritual, el ser integral, creo que es importante cuidar de no decirlo como algo personal, propio, porque así tenemos muchas opiniones dentro de la iglesia que opinan de ciertos temas, salirnos de quizá un poco de ahí intencionalmente, ¿no? Sí. Muy bueno. Nos disponemos 100%, apóstol, a lo que vea y a lo que sienta de hacer. Estamos a su disposición. Tomen como una herramienta más en su caja y para sacarla cuando sea necesario. ¿Ah? Así es, 100%. 100%. Es extraordinario. Extraordinario. Cuando recién hablaban acerca de la palabra de la cruz, me gustaría poner a consideración de ustedes algo que ha sido motivo de oración estos últimos días. Cómo ver claramente al Señor en forma de corte. Todo lo que pertenece a la cruz es división, ¿no? Es demasiado complejo. Al mismo tiempo que une, separa, al mismo tiempo que reconcilia, divide, incluye y excluye al mismo tiempo. Es complejo, pero en este aspecto de la obra de la cruz de división, se me alumbró claramente Hebreos 4:12, lo que es la palabra que es más cortante que una espada de dos filos. Antes yo había visto, y por una mala interpretación bíblica, había leído que corta el alma del espíritu, y no es lo que habla la Escritura. Por eso esa interpretación nos llevó a excluir al alma del ser espiritual. Nos llevó a excluir al alma del ser espiritual porque directamente se pensaba que el corte era entre el alma y el espíritu. Y no el alma y el espíritu, o sea, cómo ir cortando por la palabra las cosas que no pertenecen a esta naturaleza. Cómo la palabra de la cruz va cortando todo lo que no es conforme a la naturaleza hoy que nos gobierna, que es la naturaleza del Señor. Y cuando escuché recién algo que dijo Abel, me fortaleció, pero aún así quiero someterlo a ustedes antes de lanzarlo, con la fuerza que entiendo que debo compartir esto en los ámbitos donde el Señor nos está permitiendo servirle, que es el estado continuo y permanente de la palabra de la cruz. No como la palabra de la cruz, el estado inicial, no como la presentación de la crucifixión, sino como la palabra de la cruz, el estado continuo, constante y permanente del corte entre lo que es y lo que no es. Entre esto que va delineando claramente lo que nunca existió en Dios, que fue la mezcla. Mirar Génesis 1 desde la perspectiva de la palabra de la cruz tomó muchísimo sentido. Mirar Génesis 1 y ver la cruz allí enquistada, separando, y separó Dios la luz de las tinieblas, y separó Dios el cielo de arriba con el cielo de abajo, separó y produjo la expansión y separó y llamó a cada semilla que produzca según su género. O sea, Dios nunca aceptó la mezcla, y la palabra de la cruz trabajando en un procedimiento intencional de hacer un corte de lo que es y de lo que no es. Después ver en el Nuevo Testamento palabras que son cortes muy violentos, no, sino, creo que Austin Spark mencionó en algún momento, Lucas Márquez escribió algo de eso, o alguno de los muchachos
o Windesley o Waldman Nee escribió en algún momento acerca de eso. Recuerdo que Lucas Márquez, así que lo voy a buscar ahora a ver si lo encuentro, pero escribió, Lucas comentaba acerca de los no y los sí no. No nos hemos acercado al monte Sinaí, sino al monte de Sión. Y es como que continuamente se va haciendo un corte donde la operación de la palabra de la cruz no es un estado inicial. Y digo esto por lo que recién comentaba Abel también, de que la cruz no es la parte inicial para después pasar a otra cosa. ¿Te acordás, Abel, cuando dijiste que también estuviste, David, en Panamá? Dijiste, todos nos gusta un Cristo resucitado, pero difícilmente nos quedamos con el Cristo de la cruz. Claro. Murió, pero resucitó, y hacemos énfasis Claro, en la... claro. Y claro, inmediatamente el pero, ¿no? Como si quedarnos allí fuera, pero tiene que ver con esto del estado continuo de la separación que provoca la palabra de la cruz. Ese estado continuo donde va haciendo una separación entre lo que es y lo que no es en el Señor. Claro. Sí, estoy renegando un poquito con la conexión, pero oigo todo, puedo oír todo. Cuando nosotros vemos que el alma, yo veo que el alma configuró, estaba viendo si podía compartir una pantalla y hacer un pequeño gráfico rápido, que el alma se configuró de determinada manera por los fundamentos del mundo. Todos esos fundamentos son revertidos por el Evangelio y la palabra de la cruz, todos ellos. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que configura el alma, voy a ver si puedo entrar, una de las cosas que configura el alma desde un punto de vista humano es el... Oh, si tener una Abel ya era un problema, imagínate dos Abeles. Estamos temblando. Ahora sí, voy a abrir esto así. Si nosotros tenemos alma como un conjunto de sistemas, ¿no?, que se fueron configurando porque su fundamento es el mundo. Si su fundamento es el mundo, ese fundamento que son pilares que definen qué es lo que el alma va a construir. Dentro de estos pilares, por ejemplo, una visión temporal y una visión material de la vida, dentro de estos fundamentos y otros que podemos mencionar, el hombre bajo ese fundamento que vamos a llamar el mundo y sus sistemas, cuando viene el Evangelio, una de las cosas que hace la palabra de la cruz es presentar el fundamento que es en Cristo, donde lo temporal pasa a ser eterno. Entonces, cuando el alma, que está configurada para ser gobernada por las cosas temporales, recibe el Evangelio, recibe la palabra de la cruz, cuya oferta y propuesta no es temporal, sino es eterna. Por eso la palabra de la cruz es tan eficaz para la transformación del alma, porque si yo le presento a una persona un evangelio que me prospera, sigue siendo temporal. Si le presento un evangelio que me sana mi cuerpo, sigue siendo temporal. Si le presento un evangelio que me soluciona mis problemas familiares, sigue siendo temporal. Pero Cristo en la cruz no me está sanando, no me está prosperando, no me está haciendo pagar los impuestos como hizo con Pedro, no me está solucionando mis problemas familiares, sino lo que está haciendo es dándome vida eterna. Y es por eso que Pablo, al ver a Cristo crucificado, lo que está diciendo es, acá ustedes son una nueva creación y a partir de este fundamento que es eterno, el alma comienza a configurarse de una nueva manera. Ahora, si la persona no termina viendo lo eterno como principal, sino como algo anexo, ¿qué hacemos? Configuramos al Evangelio en función a los fundamentos del mundo. Entonces, ¿qué hago? Claro. Voy a lo material de importancia. Por ejemplo, otro fundamento del mundo es el placer.
el placer y la comodidad personal. Es un fundamento del mundo. Gobierna las almas, es lo que gobierna. Ahora, sí, ¿cómo yo configuraría un evangelio en base al fundamento? Y le hago las reuniones que le gusta a la gente, les presento un evangelio que le tiene que gustar, mensajes que les caiga bien a las personas. Había configurado un evangelio donde yo adoro a Dios porque a mí me produce placer adorar a Dios. Claro. Y eso es tan importante en el alma de las personas porque no hemos entendido el fundamento donde la unidad es nuestro fundamento, las cosas eternas y el valor eterno es nuestro fundamento, donde el placer del Padre, o sea, Jesús en la cruz se entregó no para nuestro placer, sino para satisfacer al Padre, y ese fundamento Él lo estableció cuando Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Todo está en la palabra de la cruz. Cuando una persona está todavía su alma fundamentada en el mundo, no tiene otra alternativa, no hay algo en el Evangelio aparte de la palabra de la cruz que lo saque de este fundamento y lo ponga en el fundamento que es en Cristo. Tal cual. Tal cual. Excelente. Ese es el punto. Ahí es fundamental la palabra trasladados, ¿no? Que el alma entienda que fuimos trasladados a otra realidad. No estamos más en este mundo, el Dios de este mundo y todo el este mundo, y fuimos trasladados a Cristo, a una geografía que es Cristo. Me da mucho gozo ver que aprendieron todo lo que les enseñé. Es extraordinario escucharlos y seguir creciendo en el entendimiento para poder avanzar más en la vida gloriosa que nos fue dada en el Señor. Una pregunta en ese dibujo que mostrás. En este punto estamos hablando de la configuración del alma. Ahora, la presentación del Evangelio, que me parece que es el tema que necesitamos avanzar. Vos usas una definición que me gustaría entenderla un poco más cuando vos decís el Evangelio. Obviamente entendemos, estuvimos expuestos todos estos años, pero quiero llamarme a la ignorancia porque has madurado más el entendimiento. Cuando vos hablas del Evangelio y la palabra de la cruz hacen, cuando definís recién el Evangelio y la palabra de la cruz, me gustaría escucharte hoy en este día, tu nivel de entendimiento hoy sobre el Evangelio y la presentación del Evangelio, porque tiene que ver con la configuración del alma. O sea, cuando yo uso la palabra evangelio me refiero a la palabra viva, ¿no? No la palabra que es transmitida por un hombre, sino que llega a una persona directamente de Dios. O sea, cuando expreso el evangelio me refiero, cuando digo lo que hace el evangelio, me refiero al resultado de la palabra viva y después ese evangelio, que es el que trata en la vida de las personas, después en las gracias ministeriales, como enseñó mi papá en la ELA y también allá en Buenos Aires, tiene sus formas de expresión. Ahora yo entiendo entre todas las maneras de expresión del Evangelio, de acuerdo a la gracia en la que cada uno opera, entiendo que la palabra de la cruz es el primer golpe. O sea, la palabra de la cruz es como el extracto más puro y más primario, ¿no? O sea, si una persona no recibió el Evangelio, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, yo creo que puedo anunciarle a una persona y decirle, Dios puede sanar tu enfermedad, y no me estaría saliendo del Evangelio porque estoy anunciando una virtud de Dios y su poder. Entonces, ahora, si esa persona no recibe un Evangelio con una altura, donde las soluciones que valore esa persona sean soluciones eternas, entonces yo la estoy dejando en un serio problema. Por eso la palabra de la cruz y predicar a Cristo crucificado soluciona eso, porque deja a la persona enfocada en la vida del Espíritu como primario y como gobernante en su vida. Ahora, si
y pensando, si muero o si vivo es otro asunto, pero yo sé qué es lo que celebro, qué es lo que recibo. Entonces, yo creo que cuando el apóstol Pablo anunciaba a Cristo crucificado, lo que él hacía es saber tener el extracto más puro, y más teniendo en cuenta el poco tiempo que él tenía con las iglesias. Él no tenía tiempo para contarle la historia de Jesús. Él se los predicaba crucificado. Ahí no te está sanando, ahí no te está prosperando, ahí no te está pagando los impuestos, ahí te está ofreciendo la vida eterna y la vida espiritual, y haciéndoles entender el valor de lo eterno como gobernante. Entonces, cuando yo uso la palabra evangelio, lo que hace el evangelio ya lo uso como global y como vivo. Ahora, si yo uso la palabra de la cruz, es como lo predico, ¿no? ¿Qué es lo que qué les expreso a las personas para que ellos conecten? Porque yo creo que muchas personas han recibido formas de evangelios, pero nunca conectaron con el evangelio. Entonces tienen, como dice David, formas de evangelio que trabajan en su psiquis, pero no tienen la palabra viva que los está transformando. Digo, la implicancia del evangelio, o sea, tiene que ver con recibir una palabrita así de chiquita, como ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Fácil, es simple, es sencillo, es chiquito, pero si esa palabra estuviera viva, hace Claro, estragos, tal cual. hace estragos. Entonces, lo que pasa es que las personas reciben el versículo bíblico y se acuerdan el versículo bíblico, pero al no recibir el evangelio, esa palabra no tiene implicancias, ¿no? Es como que no deja que esa palabra coma todo lo que Tal tiene que cual. comer, ¿no? O sea, no se deja alimentar. A, No sé De- si... de- de- perdón, sí. a eso me refería con esta generación en la que el Señor está instalando fuertemente en los últimos 4, 5, 6 años la palabra de la cruz, el nuevo pacto, el propósito eterno. Creo que es una generación en la que estamos en condiciones de ir más profundo en estas cosas. Y entender cuando decimos el Evangelio, entender que es una propuesta, que es un impacto en el espíritu con una propuesta para el alma que se va a evidenciar en la vida de las personas. Y eso creo que se va a instalar fuertemente y vamos a salir de ese retraso del Evangelio mal enseñado de la media cruz, de no entender de qué estamos hablando, la vida eterna, hablar de lo eterno, como decías, la base de la configuración de la nueva vida. Eterno, creer que es cuando me muero y me voy al cielo. Eterno es conocer al Padre y al Hijo ahora ya, del momento que me uno a Cristo. Eternidad es lo que ya está en mi vida cuando me uno a Cristo, ¿no? Entonces creo que hay toda una plataforma en esta generación que nos permite que todo esto se instale, y lo veo en mi espíritu como más rápido, más imparable, como una catarata, una cascada de cosas que van a ir viniendo, que podamos ver más claro. Pero sí Eh, eh, es muy bueno el Evangelio, entender el Evangelio, el ser integral, la obra de la cruz, la obra consumada. Perdón. el Evangelio, este Evangelio de vida, se vive en un estado, en un estado continuo que es estar crucificado. Es lo que permite que esta vida se multiplique en todo nuestro ser. Estoy tratando de no de asociar ni de deducir, sino de ver más claro lo que nos está pasando en el Señor. ¿En qué contexto Pablo habla de su vida crucificada, principalmente en Gálatas? Y se lo habla a una iglesia que perdió de vista al crucificado. Este fundamento, estamos en el fundamento de la cruz. Es el lugar donde nosotros estamos fundamentados. Es nuestro punto de inicio que nos conecta con nuestro origen. Es nuestro lugar, nuestra única manera de vivir, muertos con Él, bautizados en su muerte. Por eso hay ciertos problemas que ya no enfrentamos porque hemos muerto con Él. Y aquí es donde veo también la otra operación de la palabra de la cruz, y veo el libro de Gálatas en la pérdida del Evangelio en la iglesia de Galacia. Pablo muestra una división continua a lo largo de cada capítulo. La división continua del presente siglo en el capítulo 1, esa separación tan clara que él hace acerca del judaísmo en ese tiempo
En el capítulo 2, la influencia del liderazgo en el judaísmo, influenciando a otros, y hace un corte radical. En el capítulo 3, otra vez vuelve a meter la carne ahora como problema neurálgico de la iglesia por haber vuelto a la ley, por haber vuelto a las tradiciones, por haber vuelto, hasta llegar al capítulo 6, donde él hace ya el último corte final, donde él mismo se muestra como crucificado y dice, ya el mundo no tiene nada para mí y yo no tengo nada para el mundo. Pude comprender el valor que tiene la palabra de la cruz en términos de apariciones en el inicio o en momentos donde el evangelio fue dejado de lado. Es como si viera todo el libro de Gálatas la palabra de la cruz volviéndonos otra vez al evangelio, volviendo otra vez a hacer los cortes, a cortar fino, esto no, esto sí, conformados a Cristo, no se conformen al siglo presente, continuamente ver eso. Me fue muy claro ver a la palabra de la cruz como un fundamento, no como una acción hablada, solo cuando el evangelio ha sido descuidado, solo cuando el evangelio dejó de ser practicado desde el propósito de Dios, desde la voluntad de Dios, desde la vida misma de su Hijo en nosotros. Entonces la palabra, la cruz toma fuerza como palabra para volver a hacer un corte, para hacer una incisión. Voy ahora a Hebreos, en Hebreos 4:12. Otra vez la palabra de la cruz entra en acción para hacer una incisión entre las prácticas del judaísmo y la iglesia del Señor. O sea, la palabra de la cruz toma fuerza en Corinto, en Gálatas, en Hebreo, donde se necesitaba un corte sobre lo que pertenece al viejo hombre, con sus religiones y sus prácticas, etc. Pero donde se vive el Evangelio, la palabra de la cruz es el fundamento, pero no es algo que se está hablando continuamente, sino es algo que se está desarrollando por la vida del Espíritu misma. Espero haber sido claro y si se entendió la idea, cómo entra la palabra de la cruz en estaciones puntuales donde se necesitan cortes específicos sobre los agregados al Evangelio que van impidiendo que el Evangelio se manifieste. Y yo creo que si bien nosotros hoy quizás, no nosotros, pero otros sí, pero quizás no tuviéramos quizás un problema con el judaísmo porque no se meten los... Y creo que más tenemos problemas con judaizantes que ni siquiera son judíos, pero los que tenía el apóstol Pablo eran serios, pero aún así creo que hay otras corrientes doctrinales y corrientes de doctrina y de formas de evangelios. Lo que el apóstol Pablo dice, si alguien viene a predicarle otro evangelio, es como que en una generación se termine de despegar de los fundamentos humanos, ¿no? O sea, se termine de despegar. Por eso Pablo dice, me propuse no saber nada entre vosotros que a Cristo y a este crucificado. O sea, tratando de llevarles a entender para que una generación, esto es como alguien, uno le presenta lo espiritual y dice, bueno, pero ¿cuándo me va a decir cómo Dios me va a prosperar? O sea, rápido te quieren saber cómo Dios te va a prosperar. Claro. Entonces muy lindo el mensaje, muy lindo, pero decime cuándo Dios me prospera en toda esta historia, ¿no? Entonces, esa persona lo que intenta es, esto es como que pasa la luna y me hace mareas, pero el sol me sigue gobernando, ¿no es cierto? Entonces algunos tienen el Evangelio como la luna que lo afecta, cuando debería de ser al revés, ¿no es cierto? O sea, deberíamos de ser gobernados por el Evangelio y viendo cómo nosotros gobernamos las cosas del mundo desde la fuerza de la naturaleza de Dios, ¿no es cierto? Esta es Pero la hay función muchos del alma. claro, siguen fundamentados en el mundo. Tal cual. Y creo que la palabra de la cruz intenta despejar todas las cosas terminar de despejar las cosas, ¿no? Para decir, si no te sirve la vida espiritual, no te sirve nada de todo lo que yo te puedo ofrecer. Si no, Sí, y ahí es donde el alma va a la cruz tal y se cual. niega a sí mismo
donde se niega a sí mismo y dice, ya no vivo yo, ¿no? Entonces, y no vivo más para el mundo porque ya no estoy más en esa geografía, ¿no? Y el apóstol Pablo diciendo que pretendo ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, porque ese es otro de los fundamentos del mundo, ¿no? La justicia personal es otro fundamento del mundo. Entonces, es salir de una geografía para ser hallado en otra geografía. Ajá. Ahora, ¿cómo se ve más claro la palabra de la cruz operando en este despegar? Como usa esta expresión y con tu permiso vamos a usarla porque es la palabra más apropiada, más adecuada, más clara, más que cortar. Despegar, desarraigar, quitar, ¿no? Y cómo la configuración tiene que ver con la nutrición. Porque mientras la palabra de la cruz quita lo que no es, en la configuración uno se va alimentando de lo que sí es, va construyendo de lo que sí es, ¿no? Y te escuchaba recién y pensaba en Colosenses, que no tenían en primera instancia un gran problema con el judaísmo, pero sí con el ascetismo, con el gnosticismo, tenían diferentes problemas de otros tipos de doctrinas que se habían metido también, y se necesitaba la palabra de la cruz haciendo corte, pero también conectando con la nutrición, que es otro aspecto de la construcción del alma. Es otra expresión que maneja el apóstol Pablo para hablar acerca de cómo la vida del Señor va absorbiendo el alma también, ¿no? Es como para ir encontrando los lugares de la verdad y ser más claro en la exposición. Eso creo que es fundamental el mensaje de la cruz, ¿no? Porque si no, el alma está siendo nutrida todo el tiempo desde lo temporal, desde los 5 sentidos, Claro. desde los noticieros, desde Netflix, y somos cristianos y todo, pero estamos con el alma totalmente configurada de lo temporal, y de vez en cuando tenemos algunos conceptos espirituales que los metemos, como decía Abel, la luna que va pasando, ¿no? Si uno ve las doctrinas judaizantes, todas responden. ¿Cuál es el problema de los judaizantes? Que todo responde al fundamento del mundo. ¿Por qué? Porque se trata de cosas temporales, por eso dice, guardan los días, los meses. Entonces, en vez de verme yo en Cristo, que es mi esposo, prefiero guardar el día sábado. Y eso es el temporalismo en el cual el Claro. alma sigue fundamentada. Entonces, en vez de ver la unción que es Cristo en mí, prefiero el aceite, porque el aceite es material. Entonces, entonces quedo atrapado, trato de adaptar a Dios al fundamento del mundo. Ese es el principio de la religión, cómo adaptamos a Dios a las necesidades humanas y a las realidades humanas, en vez de cómo llevamos al hombre a Cristo, ¿no? Por eso está bueno, volviendo a esto de establecer las terminologías, esto de que en varias ocasiones hablamos de que somos espirituales, tenemos un alma y habitamos un cuerpo, ¿no? Porque si entendemos y queda bien establecido que las realidades son espirituales y que nuestra vida es espiritual y que se va a expresar a través de nuestra alma, entonces ahí es donde estoy feliz porque veo que estamos teniendo un gran avance en esta generación, y todo esto es una, como decías bien recién, Gustavo, profético, ¿no? De lo que viene, de un avance de luz y de un entendimiento de que las realidades son espirituales. No voy a mirar cuestiones naturales para definir lo espiritual, miro las realidades espirituales y mi vida se configura eso. Tal cual. Y ahí eso se está instalando fuertemente en esta generación. Muchas gracias por todo el aporte, realmente ha sido de mucha edificación, de muchísima edificación. Gracias, muchas gracias, apóstol. No, todo lo contrario. Gracias a ustedes, gracias a vos también por la generosidad de siempre de exponerte y exponer lo que el Señor va procesando en ustedes, y aunque pienses que lo que estás haciendo pertenece al grupo que el Señor te entregó directamente en tu administración, por la gracia que aporta la familia Balistreri en su voluntad, llegan mucho más personas, solo que sin querer endiosar a nadie ni llamar especial a nadie, hay ciertas verdades que hay que arribar. Hasta tanto no son tan populares. De hecho, nunca el Evangelio fue popular, pero digo, para que se entienda lo que quiero decir, hay ciertas verdades que
que parecen demasiado altos, y como decía David recién tan sabiamente, nuestra mente natural siempre quiere explicaciones prácticas. Y esto no es así, porque es el hombre espiritual que discierne las cosas espirituales. Y hasta que ciertas cosas no sean construidas, ciertas verdades están retenidas, creo que por voluntad del Señor. Están retenidas hasta que lleguemos y nos encontremos con el próximo escalón en este crecimiento maravilloso que el Señor nos ha puesto. Así que animarte a seguir trabajando, a ver en lo que estás construyendo, lo que estás edificando a favor del cuerpo de Cristo. Y cada día, cada palabra tendrá más relevancia en la medida de la construcción en la que todos vamos edificando en la sabiduría del Señor. David, gracias por ser fiel al Señor, por convocarnos, por trabajar, por perseguirnos para provocar ciertos encuentros que necesitamos aprender a dejar la agenda de cosas importantes para dedicar a lo que es trascendental. Todo el tiempo deseamos esto, pero el tener que responder a las cosas que van surgiendo, cuidar de vidas, colaborar con vidas, no es fácil. Estar presente, estar pendiente de los hermanos que el Señor nos permite servir, no es fácil, porque esto no es una institución donde la gente tiene obligaciones. Entonces tenemos un vínculo basado en institución, entonces tener que responder sí o sí. No, esto es vida, es orgánico, y a veces necesitamos sostener las cargas de los otros, y eso genera un sentido de mucha responsabilidad y atención. Pero cuando de pronto tenemos estos ambientes, nos damos cuenta cuán maravillosos son esos restaurantes que tenés una vez al mes, donde comes esas comidas impresionantes y te tomás ese vino que todos los días no te lo tomás, y que te comes ese postre dietético que no todos los días te comes por la dieta. Abel, David, 1.000.000 de gracias, y por favor, cuando ustedes lo consideren, volveremos de nuevo a encontrarnos para compartir este tiempo tan extraordinario de mucha edificación. Saludo a Denise, saludo a Marisa, por favor, un beso grande a sus hijos, a tus hijas. Abel, gracias por la generosidad de siempre. Estamos pendientes de lo que necesiten. Un abrazo muy fuerte para los dos. Igualmente, gracias, amado Gustavo. No era la idea robarte 2 horas, pero gracias por la generosidad. Gracias, Abel. Por favor, robame más horas. Por favor, si esto es robar, robame más seguido. Secuestrame. Si es para esto, secuestrame, que me gusta. Buenísimo. Un besito.